Muy buenos días, mis amadas hermanas, hermanos en Cristo. Gracias doy al Señor por concederme una nueva oportunidad de estar al frente a la cámara de mi celular para poder grabar y compartir con ustedes algunos pensamientos y reflexiones que buscan ser un material de apoyo, también de motivación, para la preparación de la próxima escuela dominical. Este material está siendo presentado a ustedes en el canal Biblia y Práctica, en la sección Vamos a la Escuela, una invitación cariñosa a una de las más importantes reuniones que nuestra iglesia tiene y que la iglesia cristiana ha tenido por espacio de muchísimas décadas que ya cuenta, si mi memoria no falla, 200 años o tal vez un poquito menos, pero la escuela dominical es de las reuniones evangélicas, por así decirlo, o evangélicas protestantes más antiguas, cuyo origen tiene que ver con el trabajo misionero y de ayudar a las personas a aprender a leer, ¿no? Desde la Biblia, en tiempos en que naturalmente mucha población mundial no tenía acceso a la educación y no sabía leer. De allí comienza la escuela dominical. Así que esta es una de las reuniones favoritas, si así lo podemos decir, y nosotros, los que hemos sido honrados por Dios en las distintas iglesias de diferentes maneras para enseñar esta palabra, tenemos que motivarnos en la gracia del Señor para estudiar nuestra Biblia, para preparar con tiempo este pan que va dirigido a nosotros, pero mayormente nosotros seremos usados para entregar este pan a nuestros alumnos, alumnas, a los que vienen comenzando la vida cristiana, a los que el Señor está llamando. Por lo tanto, preparar con anticipación la escuela dominical es algo siempre muy importante y necesario. Lo que ustedes puedan rescatar de este trabajo que están viendo, yo siempre ruego que lo unan a lo que vuestros pastores y vuestros hermanos mayores en cada iglesia, en cada congregación, le van a entregar a usted en lo que nosotros llamamos el estudio bíblico del día viernes, donde al profesorado de la escuela dominical se le entrega, ¿no es cierto?, más material para que luego usted mismo, usted misma, en su estudio privado y en la gracia y en la inspiración del Señor, pueda armar este pan, pueda fabricar este pan para llevarlo recién cocinado, fresco y aromático a sus alumnos el día domingo con la ayuda del Señor. Vamos a continuar mirando la palabra de Dios en esta historia primitiva de Israel en el libro de Números, en el capítulo 10, versículo 33 al 36, los últimos 3 versículos de este capítulo en nuestra Biblia, y la lección la voy a leer desde la Biblia para las Américas. Desde allí también vamos a escuchar la lectura del texto de memoria que está en el Salmo 48, versículo 14. Voy a leer primero que nada el texto bíblico, lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Así partieron desde el monte del Señor, esto es el monte Sinaí, 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Amén. Miremos el texto, lo voy a buscar también aquí en la Biblia. Yo siempre en la clase donde el Señor
me tiene cuando estoy en mi ciudad, siempre le pido a los hermanos y los insto a que busquen el texto en su Biblia. Aunque el texto de memoria que resume la lección en general viene impreso en el expositor, es necesario que lo leamos de nuestra Biblia porque eso nos ayuda a ser amigos del libro, a tener contacto físico con la palabra de Dios. Eso también es muy saludable. Leo este texto, dice así, Salmo 48, versículo 14, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. La Reina Valera no cambia las palabras, no hay una contradicción entre una versión y otra versión de la Biblia en español, en este caso entre la Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960. Se dice lo mismo con un uso del español diferente, eso es todo, pero el mensaje es exactamente el mismo. Miremos lo que tenemos frente a nosotros como tema en nuestro expositor. Nuestros pastores, inspirados por el Señor, han dado a estos 3 versículos esta orientación. La presencia de Dios en medio de su pueblo le guía y protege. Este tema me lleva a mí a reflexionar en lo mucho que usamos ciertas expresiones, ya sean bíblicas o a lo mucho que utilizamos ciertas costumbres cristianas que son cotidianas para nosotros. En el caso de los textos bíblicos hay porciones de la Biblia muy conocidas y del tanto conocerlas, del tanto repetirlas, a veces le perdemos de vista el verdadero significado a esas palabras. Lo mismo pasa con algunas costumbres de nuestras formas cristianas. Por ejemplo, el saludo entre hermanos tiene una serie de mensajes implícitos que están insertos, que no se verbalizan con la voz, pero que sí se comunican con un apretón de manos, con un abrazo, con un beso en la mejilla, con un breve Dios le bendiga, que el Señor le bendiga. Y detrás de esas cosas que usamos siempre hay mucho mensaje y mensajes profundos. Pero a veces, de tanto repetir este ejercicio, le perdemos también esos significados importantes. ¿Por qué parto haciendo esta reflexión? Porque el tema habla de guía y de protección de parte de Dios para los suyos. Y eso es algo que a nosotros nos gusta, nos encanta, siempre lo queremos. ¿Qué cristiano no quiere ser guiado y ser protegido por Dios? Pero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué significa realmente ser guiado por Dios o seguir la guía de Dios? ¿Qué significa vivir protegido por Dios o cómo es la protección de Dios hacia los suyos? Voy a intentar, de alguna forma, responder a esas preguntas a través de algunas reflexiones. Les comparto un par de citas bíblicas que ustedes pueden anotar para el tema, con respecto a este tema general. Yo voy a leer también desde mi Biblia una cita en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 9. Esdras, capítulo 9, versículo 9. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Aquí lo encontré. Dice lo siguiente: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Este texto está dentro de todo el proceso que vivió Israel después
que terminó esta disciplina de Dios, esta disciplina del Señor sobre ellos, cuando Dios, por medio de Jeremías, les advirtió que vivirían un periodo de cautividad por las faltas que ellos habían cometido a la ley de Dios por 70 años. En este caso, los israelitas del reino del sur, el llamado reino de Judá, no habían respetado la ley de Moisés, por ejemplo, en el sentido de los reposos de Dios, por un espacio total de 70 años, y Dios los va a disciplinar mandándolos al cautiverio por medio de la conquista que hizo Nabucodonosor de Babilonia sobre ese territorio. Pero el Señor fue claro en decir que serían 70 años, luego de los cuales ellos iban a retornar, y ahí hay todo un tema también profético que se puede mirar en el libro de Daniel. Dios cumplió esta palabra y comienza todo este proceso de retorno de parte de esos israelitas. Muchos de ellos nacieron en el cautiverio, hijos de los israelitas cautivos. Otros, como Daniel, se fueron jovencitos o casi niños desde Jerusalén a Babilonia. Cuando se produce todo este movimiento de retorno, Esdras, Nehemías y muchos otros judíos piadosos tuvieron que recibir de parte de Dios instrucciones, es decir, fueron guiados por el Espíritu de Dios. En sus mentes Dios puso las ideas, puso las directrices, puso las fórmulas, las estrategias que ellos debían ocupar para que todo este proceso se llevara adelante. Por eso busqué esta cita bíblica, porque muestra lo que es en la práctica ser guiado por Dios. Estos hombres que vivieron este proceso de retorno después del exilio, después del cautiverio en Babilonia, fueron guiados por Dios, y ellos, de manera obediente, aceptaron las directrices divinas. Eso es lo que en la práctica significa ser guiados por Dios, someternos a la dirección de Dios. Y esto tiene un problema para nosotros, porque nosotros luchamos siempre contra nuestra naturaleza humana, terrenal, carnal, pecaminosa. ¿Qué nos dice esa naturaleza? Yo tengo capacidad para darme cuenta de las cosas. Yo tengo la capacidad para tomar decisiones. Yo sé lo que tengo que hacer, decimos algunas veces. Pero cuidado, ese razonamiento nuestro rara vez está en armonía con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la voluntad de un Dios perfecto. Nuestra razón nace desde nuestra imperfección. Por lo tanto, en la práctica, que Dios me guíe tiene que ver con que yo me someta a la dirección del Señor. Y aquí voy a poner un ejemplo que puede ser un poquito fuerte. Espero que nadie se sienta aludido, ¿no es cierto? No quiero herir la sensibilidad de nadie, pero el ejemplo es este porque lo he visto muchísimas veces en la vida real. En todas las iglesias pueden haber de estos casos, en donde una hermana casada, cristiana, tiene un esposo inconverso. En algunos casos, lamentablemente, este ejemplo también viene por parte de esposos convertidos que no proceden bien en sus casas o en sus matrimonios. Pero imaginemos que es un varón inconverso, que ejerce violencia sobre su esposa, la hermana cristiana, la hija de Dios. ¿Qué debe hacer? Bueno, la razón puede decirnos muchas cosas, pero ¿qué nos dicen los principios bíblicos? La palabra del Señor nos advierte, entre otras cosas, y para no hacer esta reflexión tan larga, entre otras cosas, nos dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos un deber de mayordomía sobre este templo. Este templo no solo es el cuerpo, también es nuestra mente, también es nuestra psicología, también son nuestras emociones y sentimientos.
Todo el conjunto que conocemos como ser humano, cuando aceptamos a Cristo, viene a constituirse en el templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si otro comienza a dañar ese templo, en el ejemplo que estoy dando, a través de la violencia verbal, psicológica, física muchas veces, nosotros no debemos permitir el ejercicio de la violencia sobre el templo de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos los responsables de este templo. Si alguien lo está maltratando, tenemos que tomar todos los caminos y los mecanismos que la palabra del Señor nos ofrece, entre ellos el ejercicio de la legalidad. Sométase toda persona a las autoridades. Esto no tiene que ver solo con obedecer al que manda, sino que tiene que ver con la legislación de donde nosotros vivimos, donde nosotros siempre tenemos que cumplir con esas legislaciones. En este caso que estoy poniendo como ejemplo, hay una legislación que protege a la mujer. Pero se da que muchas veces, en muchas iglesias, a hermanas maltratadas, solo se les dice que tienen que sufrir o que tienen que orar y seguir esperando en un milagro que Dios supuestamente va a hacer en ese varón inconverso que está siendo violento con ellas. Mientras tanto tiene que seguir soportando la violencia, porque eso es de cristiana resignación. Discúlpenme si ustedes piensan así, o si han sido enseñados así, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y allí vuelvo un poquito al principio. Tenemos que tener la resolución hecha de someternos a la Biblia aunque no nos guste. Y la palabra de Dios dice que yo debo administrar este templo, por lo tanto yo tengo que defenderlo en esa administración y no permitir que yo sea violentado. Y puedo acudir a todos los estamentos legales que corresponden para eso. Incluso en los casos que son graves, gravísimos, puede existir una separación incluso, porque yo no puedo permitir que alguien esté violentando el templo del Espíritu Santo en ningún sentido, y yo soy su mayordomo y responsable delante de Dios. Someterme a eso que es la palabra de Dios a través de sus principios significa en la práctica dejarme guiar por Dios y no por mis sentimientos, por mis emociones, por mis miedos, por mis temores o por lo que otros puedan decirme equivocadamente respecto de cómo reaccionar. El punto al que quiero llevarlos, hermanos y hermanas, es a meditar profundamente lo que significa ser guiados por Dios, porque siempre estamos invocando de alguna manera la guía divina, pero estamos resolviendo en base a nuestros pensamientos y nuestras razones. De manera que se produce allí un efecto entre estas dos palabras, la guía de Dios y la protección de Dios. ¿Cuándo nos protege Dios? Cuando somos guiados por Dios. Otro ejemplo que lamentablemente también se da en las iglesias, y digo lamentablemente porque hemos tenido que llorar en algunos casos tragedias en algunas congregaciones donde han muerto hermanos o hermanas. ¿Por qué? Por la imprudencia que se comete cuando se sale en un viaje, generalmente misionero, y abordamos un vehículo que está regido o normado por leyes. El vehículo tiene ciertas capacidades, tiene que tener cierta mantención, y cuando transitamos tenemos que respetar las leyes del tránsito. Pero a veces se ha dado los casos, y seguramente más de alguien que ve este video conoce o recuerda algún caso como esto, en donde se sale en un vehículo que no es el adecuado, se sale en un vehículo donde no se ha revisado y constatado la mantención correspondiente, se sobrepasan las capacidades en el número de personas que el vehículo debe transportar, y lo que es todavía peor, y esto tengo que decirlo con mucha sinceridad, hay muchos pastores que practican esto y algunos hasta lo enseñan. Se transgreden las leyes del tránsito conduciendo en carretera a altas velocidades, más allá de las permitidas. Pero estamos saliendo en un viaje misionero
en el nombre del Señor, sirviendo al Señor, y estamos invocando la guía del Señor y la protección del Señor, pero no estamos cumpliendo lo que debemos cumplir y no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades. Expresiones de Pablo, búsquelas en las cartas de Pablo, para que usted sea amigo de las cartas de Pablo, busque la cita, sométase toda persona a las autoridades que están establecidas. Bueno, hermanos queridos, si nosotros nos sometemos a la dirección de Dios, vamos a tener garantizada la protección de Dios. Pero en el caso que he puesto ahora sobre estos incumplimientos en algunos desplazamientos de hermanos y hermanas de la iglesia, no podemos invocar la protección del Señor. Y allí viene el gran dilema, las consecuencias. ¿Qué le decimos a los familiares de aquellos que han muerto, de aquellos que han terminado heridos, de los vehículos que se destruyen? ¿Qué les decimos? Porque ellos se están preguntando, ¿pero cómo? Si ellos iban a misión, si ellos iban sirviendo al Señor, si mi papá era un servidor fiel, mi mamá era una Dorca fiel, oiga, pero si venían de una misión, de una concentración, de una campaña evangelística, ¿qué les pasó? ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Sabe por qué no hubo protección de Dios? Porque alguien dejó de cumplir bajo la guía del Señor. Les dejo esto para que lo mediten, para que le estén dando vueltas a este asunto mientras preparan la escuela dominical. Anoten Job, capítulo 17, versículo 3. Job, capítulo 17, versículo 3, dice: coloca pues contigo una fianza para mí. ¿Quién hay que sea mi fiador? Coloca pues contigo una fianza para mí. Aquí Job, en medio de su aflicción, le está pidiendo a Dios: sé mi aval, sé mi respaldo. Porque ¿qué mejor respaldo que el de Dios? Eso es lo que dice Job en esta pregunta. ¿De qué me sirve que otro me ponga una fianza, que me respalde? No, a mí me sirve que tú me respaldes, Señor, que tú seas mi aval. En la práctica, si yo quiero que Dios me respalde, que Dios me proteja, que Dios me guíe, yo tengo que resolver, decidir, guiarme por lo que dice esta palabra, este libro que es la voz de Dios. Aunque haya cosas que no entienda, aunque haya cosas que no me gustan. Miremos algo sobre el primer título. Dice el texto en el expositor: propósito divino, : conducir a los suyos al lugar de descanso. Versículo 33. Allí hay dos citas bíblicas, en Deuteronomio 1:33 y Mateo 11:28. Esto de que Dios nos guía, nos protege, nos dirige hacia el descanso eterno, tiene una mirada desde cómo somos los hombres y las mujeres, para que podamos aterrizarlo en la práctica. Ese es el objetivo siempre central de los materiales que se publican en este canal: Biblia y práctica. ¿Cómo practicamos la Biblia? El asunto es el siguiente: hombres y mujeres tenemos una psicología diferente. Los hombres estamos generalmente enfocados en alcanzar objetivos. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo voy a pintar la fachada de mi casa y tengo los materiales y ya tengo el color que se ha establecido, y mi objetivo es pintar la fachada de la casa, es decir, que el frontis de mi casa termine pintado del color que se escogió. En cambio, mi señora, ella va a reparar en los detalles, en que toda la pared esté lisa, en que toda la pared esté limpia, en que no me sobrepase, ¿no es cierto?, de los márgenes que tengo que pintar, que no deje el piso manchado con pintura, que yo no me manche incluso la ropa con la pintura. Por lo tanto, ella va a estar pendiente si estoy trabajando con alguna protección, etcétera, etcétera. Las mujeres están diseñadas por Dios para mirar los detalles que hay entre el punto A y el punto B.
Nosotros los hombres estamos diseñados por Dios por alcanzar, movernos de A y a B, pero ellas ven los detalles. Y eso es importante. En esto Dios tiene mente femenina. Él creó al hombre y creó a la mujer. Así es que nuestro Dios perfecto, Él ve también los detalles. Dios nos está guiando para llevarnos al descanso eterno, pero entre nuestra conversión y el descanso eterno hay un espacio de tiempo donde se desarrollan millones y millones de detalles. Es en esos detalles donde yo tengo que estar siempre sujeto a la dirección de Dios para gozar y disfrutar de la protección de Dios. Se me viene a la memoria, usted también lo sabe de memoria, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Esa es una cosa muy bonita. Nada me faltará. Esa es otra expresión muy maravillosa. Pero ahora resolvamos la ecuación. Para que nada me falte, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que Dios me pastoree. Yo tengo que dejarme pastorear por Dios. Otro salmo conocido, el 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ecuación, respuesta. ¿Qué tengo que hacer yo para morar bajo la sombra de Dios? Es decir, bajo la cobertura del Omnipotente. Tengo que primero decidir habitar. El que habita al abrigo, esto es, el que se deja envolver completamente por Dios, va a vivir una vida que va a tener la protección, la sombra de Dios proyectada en esa vida, para que esa realidad tan bonita sea una realidad, valga la redundancia, yo tengo que decidir que Dios me envuelva por completo. Entonces, hermanos, hermanas, no olvidemos que en este título también Dios nos está llamando a reflexionar sobre los detalles que hay en este viaje peregrino, que como Israel lo está realizando para llegar a la tierra prometida, nosotros hoy lo realizamos para llegar a la presencia del Señor. Segundo título dice, la nube de Jehová, señal permanente de su gloria. Dije en delante que los israelitas del Éxodo, a los que estamos estudiando ahora, ellos tuvieron mecanismos de comunicación que Dios proveyó de acuerdo a lo que ellos podían entender y ver. Ese lenguaje fue bueno para ellos. Nosotros hoy día no tenemos o no vemos una nube física, no vemos una columna de fuego, no tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo al estilo judío, no tenemos un arca del pacto, etcétera, etcétera. Todo eso ya no está. ¿Por qué? Porque nosotros, que también somos el pueblo espiritual de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos además, vuelvo a mostrar siempre, la palabra de Dios. Esta es nuestra nube. Aquí está la guía, el manual. Aquí están las palabras de nuestro Dios que nos ayudarán en este viaje peregrino. Conocerlas es fundamental. Leerlas, estudiarlas, entenderlas y aplicarlas es de suma importancia para que nuestro viaje peregrino vaya siempre en la dirección donde tendremos la protección de Dios. Ve cómo los títulos están muy ligados al tema, no los aborde por separado. Tercer y último título, solemne plegaria del siervo de Dios en favor de Israel. Este título pareciera a primera vista ser un título dirigido a los pastores o a los líderes de una iglesia. Pero la verdad es que este ejemplo que nos da Moisés, en donde él no está pidiendo para sí un beneficio divino, sino que está pensando en todo un grupo de personas, que en este caso eran los israelitas, su pueblo, todos nosotros, cristianos y cristianas, debemos tener siempre el mismo sentido. Siempre debemos desear de todo nuestro corazón que las bendiciones de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios estén todos y cada uno de nosotros, en toda la iglesia en general, en todos los miembros de la iglesia. Esto no es solo un asunto de pastores o de líderes. Esto es un asunto de hijos y de hijas de Dios.
Todos debemos imitar el corazón de nuestro Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, no a unos poquitos, al mundo. Está abierta la puerta de la gracia para todas las personas que quieran acercarse al Señor. Por lo tanto, mis amadas, mis amados hermanos, aprendemos de este título que nosotros siempre debemos desear de sincero corazón que Dios manifieste su dirección y su guía para todas las personas, en todos los niveles de responsabilidad que Dios ha puesto a los suyos. Les dejo estos pensamientos, estas reflexiones, estas dos citas bíblicas adicionales a las que aparecen allí en el expositor. De estos materiales, usted vaya preparando su masa. Ore al Señor, busque el rostro de Dios, lea y estudie su Biblia. Invierta en literatura cristiana de buena calidad para que su conocimiento de la palabra del Señor vaya creciendo. Ponga atención a lo que su pastor está enseñando. Ponga atención a lo que sus hermanos y hermanas mayores les están enseñando. Y luego lleve con alegría el pan nutritivo para la próxima escuela dominical del domingo 7 de julio del presente año. Que Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Para el Señor sea honra, gloria y alabanza.